Greetings, everybody, and Buenos welcome días. Bienvenidos a Stories to Watch del World Resources Institute. Hi, everyone. Hola a todos. Bienvenido a Stories to Watch 2024. Gracias por unirse. Mi nombre es Ani Dasgupta. Soy el presidente y CEO de World Resources Institute. Hay alrededor de 2.000 de nosotros alrededor del continente trabajando con aliados para resolver los desafíos más difíciles relacionados a las personas, la naturaleza y al clima. Cada año reunimos expertos que identifican los mayores cambios y decisiones críticas que van a impactar nuestro trabajo y el mundo. Esperamos que estas historias no solamente los ayudarán a entender lo que pasará a medida que transcurre el año y por qué, sino que cómo se conecta al panorama mayor. No seríamos WRI si no nos basáramos en los hechos, y aquí hay tres. Primero, 2023 fue el año más cálido en la historia. De hecho, en los últimos 9 años ya habían registros de los años más cálidos. Segundo, en el informe de las emisiones de las Naciones Unidas se informa que necesitamos reducir las emisiones en un 40% para mantenernos en un límite seguro de emisiones de dióxido de carbono. Pero solo hay una reducción de 10%. Los cambios sistémicos buscan un cambio real en la economía y no solamente en los compromisos. De 42 indicadores, solamente uno estaba alineado para alcanzar los objetivos de 2030. Claramente estamos muy atrás en la lucha contra el cambio climático. Tercero, 2023 vimos un progreso exponencial en la energía renovable. Necesitamos que cada sector alcance sus objetivos para desenlazar una nueva era de energía eficiente. Haciendo elecciones correctas podemos vencer este problema. La verdadera pregunta es, ¿quién hará estas decisiones y dónde? Este año 2024 fue un año de elecciones. Si vemos el mapa atrás de mí, países como los Estados Unidos, México, el Reino Unido, India, Indonesia, todos están teniendo elecciones. Estos países componen más de la mitad de la población mundial. Billones de personas estarán haciendo decisiones serias sobre cómo quieren ser gobernadas y cuáles son deberían ser las prioridades de sus líderes. En 2024 serán las elecciones más grandes, más importantes del siglo, que suceden en mitad de una crisis climática. Sabemos que va a hacer una diferencia. El año pasado, Brasil informó que la deforestación en las Amazonas había subido en 22% y sigue declinando. Esto ya está empujando para que hayan políticas contra la deforestación. La buena noticia es que todos los países ven el cambio climático ahora como una amenaza seria para la cual deben actuar. En diciembre vimos el poder de la acción colectiva en el escenario mundial, en la COP de Dubái. Cada país, ya sea en el interés de sus propios ciudadanos o ciudadanas, quiere reconciliarlos con esos intereses de la comunidad global. El acuerdo final de la COP20 era transicionar lejos de los combustibles fósiles para el 2030, pero fue un paso muy difícil para tomar, que costó mucho. Sin embargo, los acuerdos globales no siempre resultan en verdaderos cambios. El éxito realmente depende en políticas y decisiones nacionales que las convierten en acciones. Acabo de volver de India, donde crecí. La vida ahí está cambiando rápidamente. Los países están tratando de alcanzar objetivos ambiciosos energéticos para el 2030. También vi un crecimiento rápido
de la economía. Sin embargo, India aún está luchando para crear suficientes empleos para su fuerza laboral joven y su población significativa, tanto urbano como rural. Pronto, 900 millones indios van a elegir un nuevo gobierno nacional. ¿Cómo abordarán los políticos estos desafíos inmensos como la dependencia en la energía de carbón y enfrentar este déficit de empleos? Esta dimensión crítica es un desafío en todos los países. No hay una solución solamente. 2024 exige que los políticos a lo largo del globo hagan todo tipo de elecciones. Sin embargo, necesitan poder explicar estas elecciones estas decisiones de forma que convenzan a la mayoría de que sus vidas van a mejorar. Y las historias de este año se trata del equilibrio entre la ambición y la capacidad de llevar las decisiones correctas a cabo. Así que únanse a mí en este viaje a medida que progresamos a través de 4 historias sobre política, cambio climático y los cambios sistémicos claves que se necesitan para esta transición. Para nuestra primera historia, estamos visitando los Países Bajos que están enfrentando estos desafíos exactos. Es un país vulnerable al clima y tiene una historia de su manejo delicado con la naturaleza. Tiene un registro de tomar acción climática, pero incluso los Países Bajos están encontrando la política del cambio climático difícil. Escuchen a mi colega Stinche en los Países Bajos. Este es uno de los diseños de infraestructura más grandes de energía eólica. Es también la región que tiene industrias de clase mundial con grandes infraestructuras como estos molinos Trasmi y campos altamente eficientes que hacen que este país tan pequeño sea el exportador de agricultura más grande en el mundo. Pero las amenazas del cambio climático no son solamente por el aumento del nivel del mar, porque este país tiene muchos cuerpos de agua. De hecho, la mayor parte del país es un delta masivo de ríos y en 2021 llegamos muy cerca a inundaciones masivas en el país debido a una lluvia grande que se convirtió en un diluvio. Los holandeses saben cuán vulnerable es este país. Así que hemos estado en la delantera del cambio climático, en la adaptación y descifrando cómo hacer una transición hacia una economía de bajo carbón trae oportunidades como nuevos empleos, pero recientemente también hemos visto una desventaja con respecto a las acciones de protección climática, así como las vemos en otros países en Europa y alrededor del mundo, porque las personas comunes que están luchando con la inflación y los altos costos de combustibles están preocupados que no podrán costear la acción climática tal como eh, cambiar su infraestructura del hogar. Por los últimos años, cientos de campesinos han conducido sus tractores gigantes en las calles en protesta. Hace solo 20 kilómetros de donde estoy parada ahora, y asegurándose que sus voces sean escuchadas. Muchos votantes ahora están considerando tales temas cuando toman parte en las elecciones. Hay otra dimensión política ahora. Sino la mayor parte de la gente no es que no crea que la acción climática está ocurriendo, sino que los gobiernos están viendo cómo van a cumplir sus promesas y el cambio sistémico hacia la energía limpia. Y evitar una crisis climática es mejor a la larga, pero ¿cómo conectarlos a los desafíos de hoy y a lo largo de los distintos grupos? Que no todos se beneficien por igual. Eso es porque la primera historia de las historias de WRI 2024 se trata de cambio climático, de las medidas que necesitamos para acercarnos a los objetivos y las desventajas contra estas acciones.
Esta historia está siendo reproducida alrededor del mundo. En 2024 las fronteras harán elecciones que determinarán cómo serán las políticas climáticas en su país. Estas decisiones van a literalmente formar el futuro de nuestro planeta. Más importantemente, cada país tendrá que asegurarse que esta transición sea tan rápida y al mismo tiempo justa. Muchas naciones como Alemania o el Reino Unido necesitan manejar desafíos como cambios en los precios de energéticos o nuevas prácticas agriculturales. Países en desarrollo necesitan hacer una transición rápida en los sistemas energéticos para poder beneficiarse del crecimiento de la energía bajo carbón. Y otros países como Noruega, Arabia Saudita o los Estados Unidos tienen que encontrar otras fuentes de prosperidad en el mundo de bajo carbono. Y a medida que esto se acelera, se necesitan líderes que desarrollen nuevas políticas de clima, que enfaticen nuevas oportunidades, pero también identifiquen y asistan a aquellos países que tienen dificultades con la transición. La investigación encuentra que una acción climática fuerte puede abrir 65 millones de empleos nuevos, pero estos empleos cambiarán. Las industrias que conocemos ahora serán cambiadas o eliminadas y muchos se preocupan de cómo esto les impactará. Y estos temas se verán distintos en todos los países, pero hay dos desarrollos cruciales que hay que observar. Primero, ¿qué rol jugará la política climática doméstica con las personas más pobres y cómo los candidatos enmarcarán los beneficios de estas nuevas políticas? Y segundo, ¿cómo los líderes electos priorizarán el apoyo para los países para la política climática de otros países? Veamos cómo esto se despliega nacionalmente en otros países. Primero, los Estados Unidos hace poco emitió 3 leyes con respecto al empaque. La inflación, lo más preocupante de esta política, fue presentada como una iniciativa para crear empleos, hacer la economía más competitiva. Prometió crear 9 millones de trabajos en solo 10 años. También prometió gastar 40 centavos de cada dólar en comunidades vulnerables para asegurarse que esta transición sea justa. En este año de elección crítica, el mundo estará mirando cómo los candidatos posicionan las oportunidades económicas y el costo de la acción climática. Las promesas de la nueva economía climática y un mundo más seguro atraerán a los votantes o los repelerá por miedo. Segundo, Indonesia. Indonesia ha negociado 20 billones de dólares para alianzas de transición climática que prometen transicionar su economía lejos de los combustibles fósiles. También está reduciendo sus costos por 65% en los últimos años. Los presidentes se esfuerzan por posicionar a Indonesia como un líder climático en el mundo. En la última parte de esta temporada de elecciones, los candidatos presentarán una visión para una acción climática más fuerte. ¿Estas políticas continuarán bajo la nueva administración? En todas estas elecciones, los líderes necesitan asegurarse que los beneficios de la transición sean esparcidos ampliamente. Una de las razones por las cuales estamos viendo una caída en esto es porque las personas sienten que van a ser excluidas. Vamos a ver cómo los líderes prometen apoyo a los trabajadores y paquetes de compensación para asegurar que puedan tomar ventaja de los nuevos trabajos de energía limpia. Estas elecciones no son solamente importantes nacionalmente, sino que son importantes de parte de los puntos de vista de los procesos. Líderes electos, especialmente en países ricos, enfrentarán un desafío adicional de asignar mm, s- sustancialmente más recursos para apoyar a las economías más vulnerables. Esta es la expectativa y es parte del Acuerdo de París. Por ejemplo, los países vulnerables enfrentan daños climáticos devastantes y 700 billones de dólares en promesas tempranas. Es solo una gota en el mar comparado a 580 billones de dólares que los países necesitarán para el año 2030.
La acción climática, incluyendo la transición energética, no sucederá en países emergentes a la velocidad y escala necesaria, sin significativamente más apoyo de los países más ricos. Esto llegará a su detención en noviembre, cuando muchos países se junten para reunirse para la próxima COP y acuerden cuánto dinero los países emergentes están en desarrollo dispuestos a poner para los países emergentes. Esto no será fácil, solo ya que hay muchos desafíos económicos y costos relacionados a la migración solamente. En la cumbre de las Naciones Unidas, miren cómo ver países con distintas prioridades luchan para alcanzar un terreno común, para acordar cuánto se necesitan. Las decisiones tomadas este año determinarán si el mundo puede mantenerse dentro de el 1,5 grados de calentamiento global. Necesitamos ver una nueva política climática y 2024 tomará un rol decisivo con respecto a lo que sostiene el futuro. Nuestra segunda historia es una en la cual no pensamos lo suficiente cuando pensamos en el cambio climático. Transicionar los alimentos y los sistemas de la tierra. La comida juega un rol tan importante en nuestras vidas. Es una tan buena oportunidad para acción efectiva en 2024, por ejemplo, en Kenia. Es una economía donde el 40% de las personas tienen empleos relacionados con la comida. El país también es uno de los pocos en el mundo con un mandato constitucional para proteger y restaurar sus bosques. Escuchemos a Rorija Fine de Nairobi. Esto es City Market en el corazón de Nairobi, mi tierra natal. Aquí es donde traemos nuestras vegetales, nuestras frutas, nuestras verduras. Y eran campesinos y personas como nosotros que nos levantamos al amanecer para viajar a este mercado, 20 kilómetros para vender sus productos frescos, tan hermosos. Este era un ritual casi diario para asegurar las vidas. Los sistemas alimenticios son centrales a la vida humana y tienen impacto en el planeta. Afecta el uso de la tierra, la pérdida de los bosques, el desarrollo rural y es una fuente de sustento. El alimento en este mercado viene de todas partes de Kenia. La verdad es que las frutas y verduras que ven aquí son parte de una cadena de valor masivo. Podrías entrar a un supermercado en Europa y encontrar porotos verdes y mangos que vienen de Kenia, paltas de México o avocados, arándanos de Sudáfrica, etcétera. Hoy el sistema de alimentos es vasto e increíble y tienen enorme huella ambiental. 34% de los gases de efecto invernadero están conectados con los sistemas alimenticios, pero la historia que mirar aquí es el rol central de sistemas alimenticios como este en conducir el cambio climático y al mismo tiempo asegurar las vidas y los sustentes. Así que, ¿cómo arreglamos al sistema? ¿Lo hacemos más productivo para el ambiente y más equitativo? La verdad es que si no tenemos éxito, el cambio climático hará que las cosas sean aún peor para la familia y para las vidas. En Kenia, el sistema alimenticio es muy vulnerable. En las zonas rurales ya estamos viendo el impacto del cambio climático. Tenemos eventos extremos del clima. Se está muriendo el ganado, se está secando la tierra y las fuentes de agua pura se están volviendo más se están extinguiendo. Pero, y los hombres de negocio están enfrentando estos problemas, ya sea pequeños campesinos o familias que son apoyadas por estos negocios que viven en los márgenes. Y sin embargo, también sabemos que si producimos distinto, protegemos la tierra, reducimos el desecho y restauramos la tierra, podemos hacer que los sistemas alimenticios funcionen mejor para una real contribución al cambio climático. Prácticas que mejoran la agricultura y la seguridad y aseguran campos más productivos
y beneficios de restaurar campos claves. Por eso que la agenda de sistemas alimenticios está priorizada y esta es la segunda historia que mirar en 2024. Esa era Wanjira en Nairobi. Los sistemas alimenticios conectan a las personas, naturaleza y el clima en todos los países del mundo. Pero el sistema actual es disfuncional por tres razones. Primero, está fallando en alimentar a las personas del mundo. Aunque producimos suficientes alimentos para todos, cientos de millones, aún enfrentan el hambre y el 30% de la producción se pierde o se malgasta. Segundo, incluso a medida que el clima amenaza a los sistemas alimenticios, son responsables estos sistemas por el 30% de las emisiones. Y en países ricos se come mucha carne, mucho más en proporción que en otras partes del mundo. Tercero, la forma en que se produce el alimento consume mucha tierra y agua. La carne, la soya y otro realmente consumen la mayor parte de la tierra y agua. Así que se necesita una reorganización masiva, pero esta transición también es altamente política. Los alimentos están entretejidos en nuestra vida y cultura y es el corazón de nuestras identidades nacionales. Casi la mitad de las personas del mundo viven en casas donde a alguien lo emplea el sistema alimenticio. En India, 44% de la población trabajan en la cultura alimenticia. Su importancia política y social ayuda a explicar por qué los gobiernos alrededor del mundo gastan más de 700 miles de billones y mucho de eso dinero podría ser redirigido para hacer que los sistemas alimenticios funcionen mejor. Los países podrían aprender de Brasil, eh, donde los campesinos están aprendiendo de la deforestación, o Kenia, en donde los gobiernos tienen programas para que los campesinos adapten sus prácticas. En COP28 en Dubái se ha conversado sobre esto. 159 países firmaron la Declaración de Emiratos que están de acuerdo en integrar la comida y la alimentación en sus prácticas de buen manejo del cambio climático. También hay aliados eh, de países que anunciaron que iban a ir más allá, comprometidos a tomar todo un enfoque al cambio del sistema alimenticio. Pero hay que estar alerta a cómo los países revisan sus planes climáticos para incorporar la Declaración de Emiratos de Alimentos. Pero esto no sucederá hasta COP30 en Belén el próximo año. Los países necesitan hacer progreso este año para alistarse para Belén. Así que, ¿qué es lo que hay que mirar este año? Cuatro grandes cambios necesitan suceder y muchos son altamente políticos. Primero, los productos. Necesitamos producir más alimentos en la tierra que actualmente usamos a medida que buscamos formas más innovadoras para aumentar la productividad. También hay grandes oportunidades para reducir las emisiones de la agricultura, emisiones de fuentes como vacas y ovejas. En campos donde crece el arroz son responsables de casi todas las emisiones de metano globalmente. Metano es uno de los gases más dañinos. Más de 150 países han comprometido a reducir las emisiones de metano por 30% al año 2030. En la COP, países como este, junto con filántropos, anunciaron cientos de millones de dólares por la reducción de emisiones de metano, para la reducción de emisiones de metano. Veremos qué países o empresas realmente empiezan a reducir las emisiones. Segundo, ¿qué países comprometidos están protegiendo a la naturaleza de la deforestación? Como he dicho, Indonesia está constantemente reduciendo las emisiones por muchos años. ¿Seguirán estas tendencias alrededor del globo? Por ejemplo, la reelección del actual presidente de DRC significa que seguirá con su visión de una nueva economía climática y las comunidades internacionales subirán su voz para ejecutar el llamado del presidente Lula para un nuevo financiamiento para proteger los bosques. Tercero, reducir. Este será un
año importante para que las naciones reduzcan las presiones en los países para cambiar sus patrones de consumo. Los Estados miembros mostrarán liderazgo al acordar objetivos y proponer legislaciones para hacerlo una realidad. Dinamarca y Corea del Sur anunciaron planes de acción para reducir el consumo de ciertos alimentos. Esto va a ser efectivo en 2024. Los países presentarán políticas que aumenten los biocombustibles y energía, o finalmente reconocerán cuáles son las mejores prácticas. Por último, restaurar. En África, 260 millones de personas confían en la tierra para la comida e ingreso, pero mucho se degrada para que esto vuelva a ser productivo a lo largo de África. Ha habido un compromiso de restaurar la tierra y crear empleos para campesinos. En Kenia y en Etiopía, los gobiernos han tomado pasos para transformar sus compromisos en política. ¿Más líderes de estados en África y alrededor del mundo seguirán este ejemplo? El sistema de alimentos y tierra tiene enorme potencial como solución a la crisis climática si podemos reunir el coraje, el dinero y las ideas para hacer que sucedan las cosas. Se necesitan más políticas para convertir las declaraciones en acción, para convertir en la comida en algo mejor para las personas y la naturaleza. Lo siguiente es acerca de la energía. Por años, las pláticas se han enfocado en la transición energética y por la región adecuada. 75% de las emisiones globales vienen de combustibles fósiles, pero no ha habido suficiente atención en la red, en las torres, subestaciones que han brindado esta energía a los usuarios. No podemos descarbonizar sin modernizar la electricidad y la red. Es un problema difícil que tiene que ver con diferentes inversiones, políticas, tierras y tecnología. Estados Unidos ha hecho una de las promesas más grandes de descarbonizar su energía, pero también tiene uno de los retos más grandes de su red. Vamos a escuchar de Jenny Chan, que estaba afuera de Washington, D.C. en Estados Unidos. La electricidad es una gran parte de la economía moderna y es clave para reducir los gases de invernadero y otros dañinos para beneficiar la seguridad humana, así como la oportunidad económica. Cuando se trata de la transición de la energía económica, la gente piensa en paneles solares, redes eólicas y vehículos eléctricos. Estos son importantes, pero lo que falta es que si la electricidad está conectada a nuestras redes de transmisión, son las áreas críticas para que conectan la energía limpia con la gente que la usa. De hecho, las redes de transmisión eléctrica están consideradas las máquinas más grandes del mundo. Por ejemplo, la red de Estados Unidos lleva electricidad en 1 millón de kilómetros de transmisiones eléctricas. Es impresionante, pero como otras cosas que se desarrollaron el siglo pasado, se tiene que reconstruir. Históricamente se reconstruyó a nivel local y no se planeó para el propósito de compartir recursos en geografías. Y conforme Estados Unidos y tenemos la red de transporte, las redes de transmisión se construyó con muchos enlaces perdidos. Y también tenemos diferentes experiencias, por ejemplo, debido a las interrupciones o clima extremo. Durante las emergencias, los vecinos pueden tener energía adicional. Además, las emisiones de energía limpia, que no tiene que ver con los combustibles, sino en el clima, también se puede compartir con los vecinos, depende de quién tiene el servicio. Estamos en el área metropolitana de Washington, D.C., pero esta infraestructura y desafíos están presentes en todo el mundo. Por ejemplo, la generación solar genera durante el día y durante el verano, pero hay más viento en la noche y durante el invierno. Y la hidropotencia tiene la generación para diferentes años. Determinar qué paga para el
costo de la infraestructura grande es otro problema. Además, cómo compartir los beneficios de transmisión puede pagar por la infraestructura, mientras que se hace un financiamiento de proyectos indirectamente en la tierra, que también es otro tema contencioso. Estos desafíos no son instrumentales y estamos viendo progreso que tiene el trabajo diligente a través de soluciones eólicas en estados vecinos. Además, podemos tener nueva tecnología de transmisión para aumentar la capacidad en cualquier línea inmediatamente, reducir la pérdida de energía con las líneas y controlar el flujo de electricidad con el monitoreo en tiempo real de las condiciones. También podemos tener un mejor uso de las líneas, mejorando cómo la electricidad se trata entre regiones. Tenemos muchas soluciones para desarrollar más capacidad y transportar energía limpia con menos recursos y tierra. Es crítico modernizar la red eléctrica para permitir el cambio de electricidad limpia y confiable. Por eso, la red eléctrica es algo que tenemos que vigilar en 2024. Esa fue Jenny Chan, fuera de Washington, D.C. Esta historia se trata de conectar la generación de energía limpia en economía limpia. A nivel mundial hemos visto un gran progreso con la generación. También la energía eólica y solar y la generación que ha crecido en tiempo promedio de 40%. Y esto está establecido para aumentar. La Agencia Internacional de la Energía, AEA, establece que los renovables se va a volver la fuente más grande de electricidad en 3 años, que son buenas noticias. Sin embargo, para cumplir la meta de 1.5 grados, tenemos que acelerar la energía limpia, incluyendo triplicar la capacidad para 2030. Las redes son especialmente importantes para renovables. Con los combustibles fósiles se puede transportar en tuberías, en barco, y generar la electricidad en donde se necesita, digamos, cerca de una ciudad. Pero con los renovables tenemos que renovar donde tenemos viento o sol. Así que la red incluso es más importante para tener energía limpia a los usuarios finales. Pero también tenemos un problema. Esas conexiones no están sucediendo en la velocidad o escala necesarios. AES dice que en 20 millones de kilómetros son líneas que se van a necesitar para 2040 para que se puedan cumplir con las metas nacionales de 2040 para llevar la energía limpia y la transición. Si no es posible, se va a quedar de manera ineficiente. Es tan relevante a nivel mundial. En África, por ejemplo, 60% de las personas están conectadas a la red nacional y esto varía mucho en todo el continente. Como podemos ver en el mapa, Sudáfrica tiene 89% de conexión, mientras la imagen es muy diferente en Níger, con solamente 16%. En 2021, 14% de todas las luz que se produce en Níger que fue de generadores privados, que es caro, horrible para el ambiente y afecta a la salud. Tenemos más energía segura con la red, más soluciones como generadores y un aire más limpio. Sin embargo, hay un desafío político muy grande. Las redes tienen un costo masivo y puede tomar años antes de que demos cuenta de los beneficios de la inversión, porque la red es una parte intrínseca del sistema y necesita combinarse con otros elementos como políticas complejas que regulan el mercado. Y también tiene que ver con la tierra, a veces durante las jurisdicciones y fronteras. Sabemos que los proyectos largos, caros, que requieren grandes inversiones, combinan las políticas, pero también es difícil los políticos, pero los políticos que hagan buenas decisiones puede desencadenar grandes beneficios por décadas que venir. Las inversiones y los financiamientos en Estados Unidos en la transmisión y almacenamiento va a generar 160 mil millones en 5 años. Así que, ¿qué tenemos que vigilar en 2024? Primero, cómo los países individuales y los líderes van a priorizar el aumentar la inversión de la red. Uruguay, por ejemplo,
tuvo un 85% de energía de renovables en solamente una década. El viento solamente de una generación a un tercio. Con el poder solar siendo la fuente principal. ¿Cómo lo hicieron? Se comprometieron con el proyecto y también hicieron leyes y regulaciones. Los marques tienen que dar mejores incentivos y el resultado es una energía confiable y renovable y también barata. El precio de electricidad cayó en un tercio en 2010 y 2022. Más países van a priorizar esta reforma y van a invertir como Uruguay. 2. Hay que buscar un proyecto de multijurisdicciones que se conecte entre estados y fronteras nacionales, que lo hace más eficiente y puede reducir la emisión de dióxido de carbono. Pero esta cooperación puede ser políticamente más difícil. En Asia, solamente el 3% de la electricidad es transfronteriza, pero en Europa ya son millones. El año pasado, la Unión Europea dirigió un plan de acción para la red para crear un sistema más digitalizado y descentralizado para duplicar la cantidad de infraestructura transfronteriza. En Estados Unidos, la ganancia potencial para la transmisión es enorme. Sin embargo, las barreras institucionales e incentivos tienen que aceptar premios para que los estados individuales puedan coordinarse mejor en los proyectos de transmisión. 3. Asegurar las tierras para desarrollar infraestructura puede ser muy controversial y puede resultar en batallas legales muy grandes. En Europa puede tomar 8 años para tener un permiso de conexión y en Estados Unidos incluso más. ¿Los países van a priorizar esta reforma? En Eurasia esto ya ha pasado. Gran Bretaña tenemos un modelo para agilizar las conexiones y como una propuesta y compensar a la gente con miles de energía, se tiene que hacer. Por último, las soluciones tecnológicas innovadoras que son menos difíciles que reconstruir una red completa, digitalizar una red y utilizar inteligencia artificial, ayuda a organizar flujos de electricidad para tenerla más eficiente en la red. También los mercados pueden tener incentivos para tener premios con estas inversiones. Debido a que la línea de capacidad depende del clima, tenemos que monitorear las temperaturas que te puede ayudar a optimizar los flujos. En Texas, cambiando los cables en casi 400 kilómetros de la red existente, duplica la capacidad y corta la pérdida de electricidad en 40% y beneficia a los consumidores y al ambiente. Estos caen 30 millones las cuentas caen a 30 millones, salvando la emisión y ahorrando 34 millones. La oportunidad económica con la promesa de la revolución de aire limpio es enorme, pero el potencial de una economía verde se puede hacer si las máquinas más grandes del mundo conectan a los usuarios para producir electricidad limpia de manera eficiente y económica. La inversión verde también va a alejar los miedos de la seguridad de energía que han crecido con el conflicto en Ucrania. En Estados Unidos, algunos han dicho que más inversiones en los fósiles, en combustible fósil va a tener varias seguridad, pero va a tener más riesgos en la seguridad de la economía, se va a dañar nuestro ambiente todavía más. Las mejores redes son un ciclo virtual de una gran demanda en electrificación y un mejor suministro de energía limpia. La lección es que se tiene que hacer el liderazgo en el gobierno. Es decir, comprometer dinero, tener sociedades públicas y privadas, trabajar en la sociedad civil y ONGs para tener una solución. Una vez más, la política y el liderazgo es lo que va a triunfar. Esta historia se trata del impacto humano acerca del cambio climático, cómo nos adaptamos y las políticas que se necesitan. El año pasado fue el año más caliente y el calor mata a la gente. Es un asesino silencioso y hace incluso que políticamente sea más difícil. En las ciudades hay un gran problema con el calor extrema
incluso por medio millón de la población. Aquí tenemos a Yaya en Bangalore para que nos platique más. Este es un estado industrial en Bangalore y como podemos ver, la actividad está calentando. Tenemos construcciones en la parte de atrás y partes como estas son una mezcla de trabajadores formales e informales en construcción, tráfico, en medio de toda una gran ciudad problemática. La temperatura sube y también tenemos calor en la ciudad y que todo esto se vuelve un problema y como registro tras registro, todos estos aumentos van subiendo cada vez más gracias al cambio climático, pero va a empeorar. En Bangalore también tenemos temperaturas de más de 30 grados centígrados que se duplicaron en los últimos años, que tenemos grandes espacios de temperatura que llegan a 35 grados, que acusan más estrés incluso en poblaciones más vulnerables y expuestas. Este año tuvimos más de 30 grados, que fue casi 100 grados centígrados. Cuando pensamos en estos hechos, es fácil en pensar en hechos como desastres, huracanes y el aumento del nivel del mar. Pero tenemos que combatir todo esto. El impacto del calor y las muertes que se causan son difíciles de contar y están escondidos. Tenemos que ver, y por lo menos se dice en la autoridad que medio millón de personas mueren de calor, pero nunca sabemos bien los números adecuados. Lo que sí sabemos es que una combinación de temperaturas muy altas y más de la población que llega a áreas urbanas como Bangalore, significa que el número de estos efectivos suben. El calor afecta a más gente y áreas de bajo ingreso más que las áreas rurales, por ejemplo. Tenemos asentamientos informales que pueden tener 6 grados más de aumento que en áreas verdes. El problema es que las áreas pobres se vuelven más llenas, con menos espacio para circulación de aire. Incluso es peor en asentamientos informales donde tenemos materiales de construcción que son más baratos, menos resistentes y también amplifican los efectos de la temperatura ambiental. Conforme sube la temperatura ambiental, necesitamos ver el calor extremo y solamente es urgente. Y para esto, obviamente, tenemos olas de calores en el mundo desarrollado y la carga, una vez más, cae en los hombres en los hombres de los pobres y los vulnerables, especialmente en ciudades como Bangalore. Por eso, el calor es una de las historias que tenemos que vigilar en 2024. Esta fue Jaya en Bangalore, la tercera ciudad más grande de India y la tercera capital con la población de 30 millones de personas. La última historia de la que vamos a hablar se enfoca en sistemas, inversiones y políticas. Estas son cruciales, pero esta historia es diferente. Se trata de la vida humana, acerca de la gente que está muriendo. El calor mata. Más de 60,000 personas han muerto en el calor europeo en 2022. A nivel mundial, como dijo Georgia, se dice que hay más de medio millón de muertes relacionadas con calor al año. Los números son todavía más altos, ya que tenemos calor de la naturaleza que es invisible. El calor es fatal para para los países emergentes, tornados, incendios que son todavía mucho más drásticos y podemos verlos en este triángulo. Los políticos tienen menos probabilidad de responder a este calor asesino que captura la vida. Tenemos problemas sin reportar que probablemente van a seguir sin abordarse. Así que, ¿qué vamos a ver en el calor este año? Esto se trata de las vidas y las voces, los derechos de de las personas marginalizadas en el mundo, ya sea en India o en Estados Unidos. En Estados Unidos, mucha gente murió también de aspectos relacionados con el calor. Este es Estados Unidos, uno de los países más ricos en el mundo, donde el 90% de la gente tiene acceso a ventiladores. En contraste, en el sudeste de Asia solamente pocas casas tienen aire
ventilado y hay gente que no tiene acceso al aire y que tienen un mayor riesgo. Lo siguiente que tenemos que vigilar en las ciudades es cómo tenemos que ver con esta jurisdicción. Las políticas de este nivel tienen que ser más pragmáticas y se enfocan en soluciones en vez de la ideología. En las ciudades grandes están mucho más allá del gobierno nacional. Los líderes de las ciudades en este nivel de gobierno tienen más atención de la comunidad climática y en este Congreso de Gobierno Local, en el COP del año pasado, los líderes quieren incorporar acciones en compromisos de clima. Y esto significa grupos y gobiernos que se unen como han hecho en India. Y también otros pasos, plantan árboles, pintan los techos blancos y hace una gran diferencia, especialmente para las mujeres que trabajan especialmente en sus casas. Vemos mejores acciones con buena coordinación con diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, las ciudades tal vez no pueden influenciar los desarrollos y las ciudades y diferentes construcciones, pero los gobiernos sí. Los gobiernos locales pueden coordinarse para evitar un máximo impacto. 3, vamos a buscar políticas que aumenten el uso del diseño de materiales alternos y diferentes soluciones para tener diferentes aspectos y que no aumenten en las operaciones. Y como escuchamos de Yaya, los materiales y las estructuras pueden marcar una gran diferencia con el calor y podemos tener un gran rol, permitiendo que haya un flujo de aire reduciendo la temperatura. Y además, la naturaleza y los árboles tenemos un gran impacto. Por ejemplo, en Medellín, Colombia, la ciudad plantó 800,000 árboles en corredores verdes, ayudando a reducir la temperatura en la ciudad por 2 grados. Incluso aunque se use aire acondicionado, la alta eficiencia en edificios y la energía y la tecnología de enfriamiento tiene un gran impacto. Tenemos una gran mitigación para los dólares. Hay que ver cómo los países incorporan doble eficiencia, como en Dubái, y implementan políticas que aumentan el enfriamiento pasivo y soluciones en diferentes lugares. Y por último, tenemos que ver un énfasis adaptado, un renovado en adaptación conforme el mundo se calienta. Y aún así, el progreso en la meta de adaptación ha sido lento, parcialmente porque las soluciones a las adaptaciones dependen en las condiciones locales. Vamos a ver cómo avanzamos la adaptación y el mundo puede hacer un progreso mucho más grande que tenemos enfrente. Y tenemos que trabajar con la sociedad local y las ciudades locales. Después de todo, si los gobiernos tienen un deber sagrado, es proteger la vida de los ciudadanos. En todo el mundo, miles de personas están muriendo del impacto del cambio climático. Y este problema solamente se empeora conforme el mundo se calienta más. La comunidad pobre y marginalizada sufren mal de los impactos como el calor. Las familias que tienen poco acceso al enfriamiento y están forzados a trabajar en el calor extremo para mantener alimentadas a sus familias. Estas son las mismas personas que hacen poco por crear este problema. Las soluciones efectivas existen, pero solamente funcionan si los gobiernos locales trabajan con las comunidades para hacer soluciones hiperlocales y los gobiernos pueden trabajar con las ciudades para apoyar acciones como en Medellín. Los países más ricos que causan este calor adicional se han beneficiado de siglos del uso de combustible fósil y tienen un gran rol que jugar. Deben dar un paso adelante en este año para apoyar a los países más vulnerables en adaptación, eligiendo actuar como un decisor político y también pero también elegir no ignorar el problema. Aquí tenemos 4 historias de las políticas que responden a los problemas más grandes de este año. Tenemos que desarrollar caminos para que sean necesarios para limitar el calentamiento climático a 1.5 grados. Y esto incluye cambios políticos en el sistema que afecta a nuestra economía.
El impacto del cambio climático se distribuye inequitativamente. El beneficio del cambio climático también se puede distribuir de manera inequitativa, pero no necesita ser así. Las elecciones importan. Si tenemos éxito, el resultado va a ser transformacional para la gente, naturaleza y para el clima. Si lo hacemos bien, no solamente tenemos una economía descarbonizada con mejor naturaleza, mejor aire, mejor salud, sino también 65 millones de empleos nuevos y 26.000 billones de dólares agregados a nuestra economía en 2030. Nuestras vidas van a ser exponencialmente mejor. En eso estamos trabajando en WRI. Nos enfocamos en 3 cambios del sistema: alimentos, energía y ciudades, y la transición a nivel de país de los que dependemos. Las historias, las que escucharon hoy, se basan en el trabajo de expertos de WRI en todo el mundo, pero lo más importante, trata en todo el mundo equipar a los líderes, al gobierno y a los negocios con la más evidencia y más casos atrayentes para acciones climáticas más ambiciosas. Espero haberlos convencido, aunque sea un poco, que la batalla más importante para la acción climática no podría ser en reuniones tan grandes como en la COP, sino en diferentes partes en el mundo. Pero las elecciones no son el único momento en donde votamos. Cada decisión que tomamos es un voto, ya sea comer, algo que comprar y lo que consumimos a diario. Ustedes están votando a diario con las elecciones que hacen. Así que, por favor, escojan sabiamente. Muchas gracias por estar con nosotros. And now, please join us. Y for a ahora live panel vamos a discussion estar con with una Anish Gupta, President and discusión CEO de panel of con World Animesh Resources Gupta, Institute. presidente del WRI. Hi, everyone. Thank you Hola a todos very much. Thank you all of you for joining us y and muchas asking gracias a great todos por estar questions. aquí y muchas gracias por todas las preguntas And I también. welcome you to Les doy la write bienvenida questions in the place in the bottom of your a screen, las and we preguntas en la will parte inferior analyze de la these questions. pantalla para tener Our un team, as you know, buen has been trying análisis. to answer as Nuestro well the equipo, questions como as we saben, go. han tratado de I am going to responder varias pick a preguntas question that has y the quiero fastest seleccionar una que so people tiene can enjoy eh, the answer. So here we go. The first las question, más opciones para que toda la gente pueda actually escuchar. a very good La question primera from pregunta que Mr. tengo es una muy Stinja. buena y tal vez Stinja, vamos are a you ir ready? con Stinja también. Stinja, espero que estés listo. The first question is about La elections. primera es acerca de las And the elecciones. question is Y la primera es, that as we go to elections, conforme entramos a especially young elecciones, people, especialmente para los our jóvenes, question is about la pregunta es your acerca de environment si doesn't seem to este feature as much ambiente as we want. So, for example, in the elections coming up, Indonesia en elections las coming up, elecciones que vienen, por ejemplo, does en this mean they're Indonesia, overall indifferent to significa que son elections? indiferentes a los How do problemas you de respond to that? elecciones. Stinja. ¿Cómo Stinja is respondemos a our esto? Sinja. Vice President Regional Sinja es Director for nuestra Europe. vicepresidenta regional en Europa. Gracias y gracias por esta pregunta. Me parece que si las políticas climáticas no ayudan a la gente a cumplir sus problemas diarios, ese es uno de los efectos y por eso no podemos aliviar estas primeras con preocupaciones en elecciones, pero las políticas inteligentes pueden cumplir con estas preocupaciones. Hay que asegurar el acceso a energía en la crisis, creación de nuevos empleos, como dijiste, también menos desperdicio con diferentes precios. Así que me parece que todo eso, conforme diseñamos con las necesidades de la gente en mente, ese es un gran diálogo para cumplir esos aspectos necesarios para la gente en todo el mundo. Y también tenemos que asegurarnos que las políticas no solamente beneficien a los ricos y por lo tanto podamos dar mejores resultados en las elecciones. Por ejemplo, si este beneficio va a un auto eléctrico, muchos países, obviamente, estos bienes se transfieren a la gente rica, pero ¿cómo vamos a poder ayudar a la gente con menos recursos? Tenemos que cumplir
donde esté la gente y asegurar que las políticas climáticas atribuyen más equidad en diferentes países. Tú fuiste la ministra de Infraestructura en Holanda. Hiciste algo con los autos, ¿verdad? ¿Puedes compartir el ejemplo con la audiencia? Sí, es un ejemplo que lo tengo muy cerca. Estamos a la mitad de negociaciones con nuestros acuerdos em, de planes climáticos. Tenemos una negociación. Ya teníamos siete meses y yo era responsable para las tendencias de descarbonización en ese contexto. Y queríamos asegurarnos que tenemos el menos dinero involucrado. Y el paquete que hicimos, dimos subsidios a la gente y que comprara carros eléctricos no caros y la gente pensó que era injusto transferir beneficios de gente pobre que tendría que pagar de sus impuestos y tener una transición de transporte eléctrico. Así que rediseñamos el paquete y tuvimos un gran enfoque en el tipo de autos que queríamos, así que solamente los autos de clase media podrían tener un subsidio, porque seamos honestos, si pueden comprar un Tesla no necesitan subsidio. Y también podemos tener autos semiusados eléctricos y la gente también pensaba que era para mí, incluso aunque no pueda comprar un auto mañana, los autos de semiusados pueden ser una buena opción. Y estos eran, la gente le importaba más la equidad y la perspectiva, así que siempre está muy pegado conmigo esta experiencia. Gracias, Annie. Gracias por compartir. Vamos con la segunda pregunta, que es una muy diferente, es muy buena. Es la práctica tradicional de los indígenas que han contribuido a los esfuerzos de conservación por años. ¿Cuál es el beneficio que va a ver los indígenas de esta transición? Y estoy agregando la palabra transición porque no está en la pregunta, pero me parece que vamos con Susan Chamba y Adri Lobo. Susan Chamba es directora de Panorama en África. WRI está trabajando en el campo con diferentes jurisdicciones. Y bueno, vamos con Susan primero y después con Adri. Muchas gracias, Annie. Es una gran pregunta, especialmente si reconocemos que a veces la baja representación de la gente indígena, incluyendo en la COP, reconocer que el conocimiento indígena ha contribuido de manera muy importante. También entender cómo debemos adaptarnos al cambio climático. Aquí tal vez la propuesta es diferentes aspectos para beneficiarnos de la transición y debemos asegurarnos de que suceda. Lo primero es la protección de diferentes aspectos y vamos a ver diferentes aspectos en algo que podemos fortalecer en políticas a nivel nacional y global. Reconocer, por ejemplo, que la ONU eh, tiene el aspecto de los derechos indígenas, pero todavía no vemos otro aspecto. Y el segundo acceso es el acceso o escribir las injusticias que históricamente tenemos en las necesidades, en las sociedades indígenas. Así que tenemos diferentes aspectos de pérdidas y sabemos que esto es opuesto a enfocarnos en áreas donde las comunidades ya tienen pérdidas y esa pérdida no solamente se interpreta como pérdida en la infraestructura, sino pérdida en el territorio y en los derechos. Así que los indígenas tienen que ser un segmento clave de los segmentos que se tienen que tienen que aprovechar de eso. Y también tenemos diferentes aspectos, por ejemplo, mapeando los territorios, utilizando GIS y otras herramientas, y también diferentes aspectos para hacer un caso atrayente para proteger, no solamente proteger la naturaleza, sino también proteger los derechos de la comunidad. Sí, el punto que haces en el mapa es una gran contribución para los indígenas, ¿no? Así que es una gran oportunidad, así que muchas gracias. Adri, me gustaría que nos platicaras. Adriana Lobo es la directora de Presencia Global que está muy involucrada en trabajar en la cuenca del Amazonas y tiene mucho conocimiento. Así que, Adri, por favor, ¿qué piensas acerca de trabajar con las comunidades indígenas?
Bueno, las comunidades indígenas son esenciales. Existe una gran cantidad que de hecho son una clave en manejar los recursos para la protección y mantenerse en 1.5 grados. En nuestra parte, en la nueva economía para la Amazonas de Brasil, vemos problemas importantes como entrar en 1.5 grados y en este escenario que es absolutamente imposible sin resolver completamente la deforestación en el Amazonas, pero también crear una nueva economía que permita cierta restauración. Esta economía local que debe fomentarse tiene que trabajarse con el gobierno federal, pero también con el estado de Pará para tener la restauración y la bioeconomía junto con leyes y políticas que permita a diferentes grupos que tengan innovación en la producción de diferentes productos en la agricultura. Así que hoy el sector de bioeconomía genera 2.000 millones de reales, 2.5 millones de dólares, de acuerdo con el estudio, pero con una inversión especial, especialmente con diferentes políticas y que podemos manejar el GDP de por lo menos 35.5% millones, que es más de 4 veces, y también crear más empleos. Así que hay un gran número de participación, que es una región más pobre de Brasil. Hay que reemplazar los empleos que están unidos a la deforestación. Así que un aspecto que es muy importante resaltar en este estudio es que combina diferentes especialistas de diferentes áreas en Brasil, pero realmente es muy especial en cuanto a la antropología indígena. Así que la bioeconomía incluye la manera en cómo la gente indígena ve su propia economía. Muchas gracias, Adriana. Y también cómo han ayudado en la bioeconomía, ¿no? Y vamos a ver cómo tenemos tensión. Thank you so much, Audrey. Gracias, Adri. La siguiente pregunta es muy interesante y es cómo la educación climática que se introduzca en en las escuelas y en el proceso de elección en todo el mundo, que es la elección que puede impactarse no solamente el director de el escenario que tenemos, sino que Melanie, ¿nos puedes explicar? Sí, gracias. Estoy de acuerdo con Rodolfo de que la educación es una parte muy importante del clima a nivel de escuela, que es esencial para que tenemos la siguiente generación que tenga acciones y también que los líderes sean responsables del cambio climático. También sabemos de un estudio de UNESCO de más de 100 países que no tenemos em, y tenemos una COP en donde se reunieron y querían rectificar y poner la educación. Y también es, tenemos diferentes planes en la prioridad. Y la segunda pregunta, Rodolfo, acerca de las universidades, es muy importante porque es donde la gente puede combinar las habilidades técnicas para implementar acciones en el clima. Y en WRI tenemos mucho orgullo de un programa que trabaja universidades en todo el mundo para que puedan ser resistentes y adaptación en el currículo. Y estas personas están trabajando con banqueros centrales y cuál es el y cómo podemos financiar ese financiamiento para que tengamos un gran ejemplo de lo que podemos pensar en el currículo. Thanks a lot, thanks a lot, Gracias, Melanie. Es una excelente pregunta. En un mundo que está lleno de información errada, es bueno estar bien informado para poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Así que muchas gracias por unirse, Jenny. La próxima pregunta es para ti y espero que estés lista. Gracias. Es una muy buena pregunta, Jenny. ¿Cómo pueden los líderes políticos de los países de bajos ingresos, no de los Estados Unidos, estar convencidos que modernizando sus redes para energía renovable
pueden How can this case be made? Jenny Chan, ser beneficioso para la población. please. Thank you so much. That's a really great question. Gracias, es una So, excelente pregunta. one example I can point to is Southeast Un ejemplo que Asia, puedo señalar where es there are a lot of corporate Asia entities that are del interested Sudeste, in donde green hay energy, varias entidades and they're looking corporativas to interesadas en essentially, energía decarbonize limpia, their entire supply chains. buscando So we're decarbonizar talking about sus Google, cadenas de Meta, suministro BlackBerry, enteras. Samsung. Estamos hablando de They want to Nike, build, Samsung, quieren they want to construir build businesses where they can access negocios clean donde energy. pueden And so acceder a la the question energía to political limpia. leaders Entonces, is la this: pregunta if you want to a los attract líderes businesses políticos like these sería types of este: si countries, quieren or these atraer types of companies negocios to your countries, como how este can tipo de you make empresas a a sus países, strong ¿cómo case for puedes them to hacer un come caso and invest fuerte in your para que country? ellos vengan e So, inviertan en tu país? a clean grid Entonces, is one of those una ways. red And limpia es una de building a esas grid formas, where y you can también share construir clean una electricity between red countries donde can puedes be a compartir low, electricidad entre los cost-effective países puede ser una means solución of achieving that de goal. bajo costo So, para so that is lograr one ese example. objetivo. Ese es un Cooperation between the ejemplo. countries and also creating a good business La environment operación that entre can los attract países, economic también rent crear buenas generation. prácticas de negocio que pueden Thank you. atraer esas Thanks a lot, empresas a Jenny. And I want to a stay tu with the región. grid. And Alex, Muchas gracias, Jenny, Jenny. Quiero quedarme con la red. add to what the question for Jenny, but I want to ask you a very Quiero connected hacerte question. una pregunta And the question conectada. is really good one. The question is, Y it la seems that pregunta the es muy main buena. message is the grid should be Pareciera centrally que planned. el mensaje And make principal all es the que la systems connect. red debería Like in ser our planificada story, centralmente para this is asegurarse que las locally cosas bottom-up approach conecten. in several cases more cost-efficient, faster, and would allow for a smaller energy system. Pero tal vez otro sistema, Alex, como Alex, you un got sistema your energético más story is pequeño, really sería good. más And Alex, accesible. feel free to address also Alex, the question siéntete Jenny is libre addressing. de responder también la pregunta que se le hizo a Jenny. Fantástico, creo que Jenny la articuló muy bien. Esta es la primera vez que que empresas del sudeste de Asia están buscando una transición a la energía limpia. Es importante involucrar a los gobiernos y hacerlos saber que esta es una prioridad, y esto abre oportunidades reales de llevar la consistencia a lo largo de los países regionales sobre no solamente la colaboración, sino que un marco de inversión a lo largo de la región que atrae inversiones. Australia es un área interesante para tener en la mira. Vamos a estar colaborando con socios ahí. Entonces, tu punto sobre lo planificado central y local, bueno, nosotros trabajamos a ambos niveles y eso es lo que nos hace tan buenos. Reconocemos que globalmente necesitamos esta infraestructura para llevar recursos de energía limpia a lo largo de la geografía, pero también debemos proporcionar herramientas para los planificadores en los países a distintos niveles para que hagan las mejores decisiones para ellos, basado en cómo ellos pueden tener objetivos, cumplir sus objetivos de la forma más objetiva. Tenemos una herramienta para eso, ciertamente, llamado Energy Access Explorer, que es esencialmente trabajar para ayudar a juntar a los inversionistas e identificar las mejores estrategias dentro de su contexto para cumplir con sus objetivos de costos. Entonces, esto es solo para recordarte que de 700 millones de personas aún no tienen acceso a energía en el planeta. Necesitamos todas las estrategias que funcionen en conjunto y las herramientas para ayudar a los planificadores a tomar las decisiones correctas. Eso es absolutamente correcto. Gracias por conectar esos puntos. Necesitamos también que llegue la energía y la electricidad a mucha gente todavía para su calidad de vida. Creo que el punto que hiciste con respecto al acceso energético es muy bueno con respecto a la respuesta. Si alguien pudiera poner esta herramienta en el chat, sería muy útil.
Vamos a ir a otra pregunta. So, Jaya, the question is very Jaya, la straightforward, pregunta right? es What are bastante the directa. barriers for nature-based ¿Cuáles son solutions? And las you talked about barreras story. para las soluciones basadas en la naturaleza que mencionamos en la historia? ¿Por qué no podemos expandirnos tan rápido como quisiéramos? India and heads the cities program in India. Jaya, please go ahead. Thank you, Annie, for the question. And Gracias, Ani, por la pregunta. Y voy a hablar en el contexto de las ciudades y por qué las soluciones basadas en la naturaleza no están progresando tan rápidamente como quisiéramos. Hay varias barreras. Una es la discapacidad o la falta de tierra adecuada, entonces priorizarla para soluciones basadas en la naturaleza no está sucediendo porque hay una suposición de que requieren mucha tierra estas soluciones. Lo segundo es que cuando estás probando estas soluciones hay una falta de propiedad y también de modelos de mantención. Entonces, cuando empiezas la intervención, quién se hace cargo, quién la mantiene? Es una buena pregunta porque si estás implementando un sistema de drenaje para el cultivo de granos, no esperas que la comunidad lo mantenga. Entonces, ¿por qué esperarías ahora que la comunidad lo mantenga? También hay una conciencia limitada cuando vemos las autoridades de la ciudad y agencias que trabajan en la tierra, agua, etcétera. Hay una conciencia limitada sobre cómo implementar las soluciones basadas en la naturaleza y eso es parcialmente porque la evidencia de la disfuncionalidad no está clara y también la capacidad para mantener estas soluciones es limitada en la mayor parte del contexto. Cuando también pones algo en la tierra, toma un tiempo crecer para que los árboles crezcan y para que la naturaleza empiece a hacer su trabajo. Y entonces eso también es un factor. Y cuando vemos el contexto del gobierno ciudadano y de los países en desarrollo, hay una falta de estándares y especificaciones para medición de impacto y marcos conceptuales. Entonces ni siquiera saben cómo implementar las soluciones y proporcionar especificaciones para que los proveedores puedan realizar el proceso de adquisición y por lo tanto hay pocos proveedores de estas soluciones. También está la pregunta mayor de interagencia o internación, porque las asignaciones presupuestarias, así como está, no permiten enfoques integrados y necesitamos coordinaciones a un nivel mayor que no están sucediendo. Y finalmente, el financiamiento es aún muy escaso porque los resultados inmediatos siempre atraen más interés y los modelos de estas soluciones generalmente son muy pequeños. Si uno, a no ser que uno logre escalar lo más grande, no hay inversiones. Las soluciones de adaptación, no como las soluciones de mitigación, frecuentemente no pueden ser comoditizadas, entonces por eso falta inversión. Gracias, Sam. Se nos está acabando el tiempo. Si puedo traer a Eric. ¿Cómo las ciudades pueden tener un rol de coordinación? Eric es Senior Manager. Thanks, Ani. Yeah. Just to note that already, a lot of the innovation we're seeing is coming from cities, but the Mucha de la capacity innovación of cities is very viene de small. las ciudades, pero la capacidad es muy grande porque hay grande aprobación en diferentes, muchas diferencias en la ciudad y lo que se tiene que acelerar es a soportar una alineación con políticas nacionales y planes. Así que en los siguientes ciclos de NDC es una gran oportunidad para integrar mejor las acciones urbanas, la adaptación, MBS y el calor también para poder abordar este asunto y alentar a los gobiernos nacionales y alinearse con las acciones locales como partes específicas y parte del desarrollo y dice el diseño de sus contribuciones. Y también vemos ciudades que se reconocen como grandes contribuyentes en la última COP y que se resalta y alenta más esta integración en este ciclo de ONDC
acciones de muchos niveles de coordinación, acción, gobernanza, que realmente piensa en los gobiernos nacionales como socio y las contribuciones que tienen en cuantificar lo que están haciendo hacia la acción nacional y el cambio climático va a ser clave. Muchas gracias. Tú representas el siguiente NDC, ¿no? Con los acuerdos en las ciudades. Muchas gracias, Eric. Y tenemos una pregunta y es la última antes de que acabemos, que realmente es una muy buena. Estoy seguro de que vas a disfrutar. ¿Cómo podemos alentar el cambio en la dieta que es difícil culturalmente para evitar una recaída política? Y es una pregunta conectada. ¿Cuál es el rol de las cooperaciones y cuáles son los desafíos que tenemos que superar para esta participación del sector privado? Gracias, Annie. Gracias por esta oportunidad de hablar de estos eventos. Y bueno, el cambio de comportamiento no es fácil, pero lo que sabemos en cuanto a consumidores es que muchos globalmente saben que necesitamos adoptar un consumo y patrones más sustentables. Así que en Europa, 2/3 de las personas están abiertos a cambiar sus hábitos alimenticios y la mitad sabe que el comer animales es clave para la crisis. Así que están abiertos, pero también nos dice que necesitan ayuda. Y ahí es donde sí pensamos en la ciencia del comportamiento que puede ayudarnos a que sea mucho más sencillo a llevar a la gente a la dirección adecuada. Pero también es el mensaje adecuado para entrar en algunos valores y diseños para la acción climática. Y termino con una nota de esperanza. El último reporte de IPCC identifica que la ciencia del comportamiento y el cambio de comportamiento puede ayudar a abordar entre 40 y 70% de las emisiones de gas. Así que es una gran oportunidad si hablamos del comportamiento. Muchas gracias, Ann. Es muy importante porque tenemos un 70% de un cambio que puede llevarse a cabo con el comportamiento, que es un cambio importantísimo que tenemos que explorar obviamente más. Muchas gracias por la respuesta. Una disculpa porque se nos acabó el tiempo. No leímos todas las preguntas, pero quiero agradecerles a todos por estar con nosotros hoy. Histories to Watch. Muchas gracias a todos. Queremos responder por escrito tan rápido como podemos y esperamos seguir conectándonos. Por favor, conéctense con nosotros en el futuro. Ustedes, nuestros socios, vamos a publicar esta grabación en nuestra página de internet y se la vamos a enviar también a la gente registrada y pueden compartirla en la red. El hashtag es Stories to Watch o STW 2024. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a WRI por ser nuestro socio, por estar con nosotros en esta trayectoria. Muchas gracias.